¿Qué tal, mi gente? El día de hoy les traigo un video en el que les explico uno de los proyectos de The Odin Project. En este caso es el de Tic-Tac-Toe, como pueden ver ahí en la pantalla. Para los que son nuevos y no han visto mis dos videos anteriores, estoy en medio de una meta, un reto que me puse de volverme full stack developer en tan solo 6 meses. Hay muchas personas que me han dado ánimos y de verdad les agradezco. Hay otros que me han tirado bastante hate, pero ese es otro tema. La cuestión es que entonces le voy a explicar cómo hice este proyectito. Me grabé haciéndolo completo, pero la verdad es que fue muy largo y no quiero aburrirlos. Entonces lo voy a tratar de hacer un poco más rápido, un poco más dinámico. Y bueno, vamos a iniciar. El reto para este proyecto es solamente utilizar, a la medida de lo posible, factory functions, o en español serían funciones fábrica. Y también está lo otro que son parecidas a las funciones fábricas, pero que si no las vamos a instanciar más de una vez, entonces la invocamos de inmediato. Entonces se conocen como una expresión de una función invocada inmediatamente. En inglés las siglas son IIFE. Ya les explico en el código de qué trata. Entonces miren acá. Este ya es el proyecto terminado. De igual forma lo pueden encontrar en la descripción. Van a poder revisar el repo y van a encontrar el link a la aplicación terminada por si la quieren probar y quieren jugar con ella. Es súper básica. Es de 2 jugadores. Es decir, ustedes van a poder poner la X y van a poder poner la O. Por el momento no le quise poner nada de que puedan jugar contra un bot o contra la computadora, porque eso sí me hubiese tomado mucho más tiempo y no me quiero enfocar en eso por el momento. Entonces, si ven acá, yo puedo poner la X y él me dice que ahora es el turno de la O y voy a llenarlo rápido. Y bueno, si trato de poner algo en un espacio que ya está lleno, no me permite. No le puse ninguna forma de que el usuario sepa de que no lo puede poner. Ya sería una mejora de quality of life, voy a decir, pero tiene esa validación de que no lo pueda poner. Y como saben, ya ahora es el turno del jugador X, y si lo pongo acá me dice que ya X ganó y ya no puedo seguir poniendo nada. Entonces yo puedo resetear el juego y volver a jugar como quiera. Le puse estos estilos que son hasta cierto punto muy básicos, simplemente porque y es algo que no se pide en el proyecto, pero sí lo quise ejercitar esa habilidad de los estilos, y que es más de la parte frontend, porque ahora estamos haciendo como mucha parte de lógica con JavaScript. Una de las primeras cosas que hice fue, había traducido todos los requerimientos a español para propósitos de este video. Es básicamente lo que ya les dije. Todo debería estar en una función fábrica o en un IIFE, y no deberíamos de tener, o en la medida de lo posible no tener, nada de código global. Entonces lo primero que hice para tratar de tener una guía visual o algo que me diera alguna noción de por dónde empezar o cómo ir estructurando el código, fue que hice este pequeño diagrama en el que es un diagrama de flujo. No es exhaustivo, es decir, pueden haber cosas que aún le faltan. Si nos ponemos muy técnicos le podemos poner muchísimas cosas, pero esto solamente lo utilicé para que me diera cierta noción de qué es lo que necesitaba hacer. Y no se lo voy a explicar, es el flujo normal de lo que es el juego de Tic-Tac-Toe. Entonces, ya yéndonos al código, inicié por el JavaScript, no inicié por el HTML, porque quería tener, y es algo que recomienda el proyecto, tener toda la lógica funcionando, poder jugar en la consola y después ya iniciar con la parte del frontend, el UI. Entonces les explico acá con este ejemplo de qué es una función fábrica. Más bien acá, esta es una función fábrica que se utiliza para crear nuevos jugadores o para instanciar nuevos jugadores. Ya las personas que han visto este tema de la programación orientada a objetos saben que pues esto es básicamente un objeto,
y lo estamos creando, estamos utilizando para crear nuevos objetos o nuevas instancias de ese objeto. Entonces, ustedes ven acá que a esta función le pasamos un parámetro que viene a ser el símbolo del jugador, y luego no necesitamos guardarle en nada, simplemente lo que hacemos luego es retornar el símbolo y esta ya queda. Lo que retornamos en la función fábrica en sí es este método de obtener el símbolo. No retornamos el símbolo. Esto es con la intención de encapsular en este caso la variable symbol. No se la queremos pasar a ninguna otra función. En general no la queremos dejar disponible porque este es un caso bien específico, bien básico. Pero digamos que tenemos otra información que se pudiese cambiar a través de código y que es más catastrófico cambiarlo. Entonces con esta estructura, esta arquitectura, nos ahorramos o nos quitamos esa preocupación, porque solamente exponemos un método para obtener el valor de la variable símbolo en este caso. Lo siguiente es que instanciamos con esta función fábrica, creamos dos jugadores, ¿no? El jugador X y el jugador O. Y de esta forma pues podemos instanciar mucho más jugadores en el caso de que fuese un juego con más jugadores. En este caso pues solo son dos jugadores. Y si nos vamos más arriba, acá les tengo un ejemplo de lo que es un IFE. Voy a decir ahora, no sé si en español se dice IFE, pero entonces esto se conoce como la expresión de una función inmediatamente invocada. Y en este caso es el game board o el tablero del juego. Dentro de ella tengo el board o una variable board que viene a ser pues los 9 espacios del tablero. Tengo este método que se llama setMove. A este le paso la posición que el jugador eligió. Y le paso el jugador, que viene a ser jugador X o jugador O. Y entonces acá tengo la validación de que si la posición que el jugador seleccionó está vacía, entonces ponemos el jugador o el símbolo del jugador en esa posición y devolvemos true. Y esto lo uso más adelante para otra validación. Si no, devolvemos false, ¿no? Si no está disponible, entonces devolvemos false. Luego tenemos un método para devolver el board. Es similar a lo que hacíamos en esta de acá. Simplemente es para no exponer el board y que no pueda ser cambiado directamente por código o por alguna otra función. Bueno, de hecho sí se puede cambiar por este método, porque lo que devuelve es la referencia y puedes cambiar esta variable. Pero lo correcto es exponerla, si queremos exponerla con un método, no directamente la variable. Por último, dentro de este IFE tenemos un método para reiniciar el tablero, para limpiarlo. Simplemente seteo el board, que esta variable que está acá, y la volvemos a dejar en blanco. Aquí hay una diferencia y no es algo correcto. Yo aquí puse un 9 y aquí puse un 3x3. Lo que pasa es que lo había iniciado a hacer 3x3, pero luego lo cambié. Así que no hagan eso, muchachos. Para evitar este tipo de cosas, he aprendido que lo correcto es hacer una constante, como en este caso 9 sería una constante, y si yo quiero cambiar eso, simplemente cambio la constante. Que si hubiese tenido antes 3x3, en este caso la cambio a 9. Y por último, si ven, aquí retorno los 3 métodos que ya tengo aquí: el de setear el movimiento o el de poner el movimiento que eligió el usuario, el de devolver el board y el resetear el board, el tablero. La diferencia a nivel de sintaxis es que esto, al ser un IFE, iniciamos englobando todo lo que va a ser el IFE o la función como tal dentro de paréntesis, y luego lo invocamos como una función cualquiera, ¿no? Al utilizar el paréntesis o el doble paréntesis al final, para así invocarlo o para así instanciarlo de una vez, en lugar de llamarlo en otro lugar, porque no lo necesitamos. La siguiente función que tengo es el de game, que simplemente es la función, es el IFE, voy a decir nuevamente, que controla el flujo del juego como tal.
Lo primero que tengo acá es la variable de que si el juego ya se terminó o no se terminó, la inicializamos como falso. Y el jugador que inicia siempre en Tic-Tac-Toe es el jugador X. Luego tenemos un método para... Bueno, en este caso no es un método, es una función. Y la declaramos así como usualmente declaramos una función check winner, que es la para revisar quién ganó. Y la estoy declarando como una función, no como un método, porque no la voy a utilizar fuera de esta función o del objeto game. Y lo que hace esta es más que nada, pues, es mandar a llamar el board que tenemos más arriba en la otra función, el otro objeto de tablero. Y acá declaré todas las combinaciones ganadoras. Lo había hecho con unos cuantos for loops, pero es un poco más difícil de leer, y dado que tener la cantidad de formas de ganar acá es limitada, decidí por cuestiones de legibilidad y por simplicidad que tenerlas aquí listadas. No son 1, 2, 3, 4, son 8. Son 8 diferentes combinaciones con las que se puede ganar en el juego. Lo siguiente, ahora sí con un bucle for. Este tiene una sintaxis un poquito diferente a la convencional. Simplemente estoy diciendo que por cada uno de los combos, es decir, por cada uno de estos arreglos del arreglo winning combinations o las combinaciones ganadoras, entonces estoy declarando cada una de las variables de cada combo. Aquí estoy validando que si pues tiene un valor, y si tiene un valor, entonces luego comparo que si el primer valor es igual al valor de la segunda posición, y de una vez si el primer valor es igual al valor de la tercera posición. Y en este caso, si todo esto se cumple, si es verdadero, entonces retornamos el valor que está en la primera posición, que viene a ser X o viene a ser Y, dependiendo de quién ganó. Por otro lado, si el tablero, aquí estoy usando board.includes para decir si el tablero incluye algo de esto, entonces esto debería devolver verdadero. Pero yo lo que quiero saber es que si ya no incluye nada de esto, entonces lo estoy negando. Entonces viene a ser, si el tablero ya no incluye ningún espacio vacío, entonces devolvemos que fue empate. Y ya por último, simplemente devolvemos false, porque si no se cumplió de que hubo un ganador en este for, y si tampoco fue un empate, entonces simplemente pues no hubo ganador. Es falso que hubo ganador. Y acá, por cierto, simplemente estoy dejando que retorne el valor de app, que también equivale a devolver verdadero. Luego declaré una función para cambiar de jugador dentro del objeto de game, ¿no? El que maneja el flujo de todo el juego. Entonces simplemente digo que, bueno, estoy cambiando el valor del jugador actual, que es el que teníamos acá arriba, y estoy diciendo que va a ser igual a, si el jugador es el jugador X, si el jugador actual es el jugador X, entonces lo ponemos como jugador O. Si no es el jugador X, significa que es el jugador O, entonces lo ponemos como el jugador X. Y acá, en lugar de utilizar un if, utilicé una comparación terciaria, ¿no? Luego tenemos bueno, esto es parte de otro objeto que tengo más abajo. Cuando veamos a eso se las explico. Declaré ahora sí un método para hacer un movimiento. Es decir, cuando el jugador que esté activo le haga clic a una de las posiciones, debería de mandar a llamar este método, y aquí le pasamos la posición en la que el usuario o el jugador le hizo clic de las 9 posiciones posibles. Primero que nada, revisamos que si el juego ya terminó, simplemente pues ya se acaba, ya no se puede hacer más movimiento, y por eso retornamos pues
que ya se acabó. Algo que todavía me quedó allí y debería de no existir es este console lock. Ya no debería existir simplemente, entonces lo voy a borrar y luego voy a hacer un nuevo commit para mandar ese cambio. Y no debería de existir porque nunca queremos que la consola esté imprimiendo nada de lo que utilizamos para probar. No queremos, la consola solamente debería tener información útil en el caso de que estemos queriendo devolver un error que de verdad nos va a ser útil. Entonces, si el juego terminó, simplemente retornamos null. Me corrijo, no devuelve null, devuelve undefined, que equivale a un false. Entonces, simplemente lo dejé como return para que ya no continúe haciendo nada. Ya se debería de haber salido del método. Recuerdan que anteriormente acá en el set move devolvemos true o devolvemos false. Entonces justamente para esta comparación que tenemos acá, si se puede hacer este movimiento, entonces vamos luego de hacer el movimiento a revisar que si hay un ganador. Si hay un ganador debería tener true, si no hay ganador debería tener false. Entonces, si hay un ganador, seteamos el juego como que ya se acabó en la variable game over. Y esto luego les explico nuevamente, pero es simplemente para cambiar un texto en el que estoy diciéndole al jugador que si ya hubo ganador o no hubo ganador. Les muestro rápido. Y es justamente esto de acá, ¿no? Lo vamos a poner acá. Y esto de acá. El jugador 0 ganó. Es para eso. Y bueno, si no hubo un ganador, simplemente cambiamos de jugador con el método, la función, perdón, que vimos arriba. Y por último, esto tampoco debería de existir. Luego, el siguiente método que tenemos dentro del objeto game que controla el flujo es el de resetear el juego. ¿Y qué hace? Simplemente seteamos el valor de is game over a false, es decir, el juego no se ha terminado porque lo acabamos de resetear. Mandamos a llamar el método de reiniciar el tablero que está en el objeto gameboard más arriba. Y seteamos el jugador actual en el jugador X. Y volvemos a poner este valor o este texto como que es el turno de X, que es el jugador que inicia siempre. El último método es el de obtener el estatus del juego, que simplemente retornamos el estado del juego, si ya se acabó o no se acabó. La última función o el último IFE, el último objeto que tenemos es lo llamé el DOM Manager, el que va a controlar o va a manejar todo el estado del DOM y me va a ayudar a poner los elementos en la pantalla. Como les decía, más que nada esto y lo que muestran las celdas del juego. Aquí para esto ya vine y ahora sí en el HTML puse todo el tablero, puse 9 divs con una clase celda y los puse dentro de un div con ID de gameboard, que sería el tablero completo. Y esta de acá, que es el texto que les mostré, es para poder cambiarlo dinámicamente de quién es el turno, si hubo un ganador. Por último está el botón de reiniciar el juego para evidentes razones, que es reiniciar el juego como tal. Entonces utilicé estas tres constantes para capturar esos tres estados, ¿no? Que son los que van a cambiar, que sería el estatus del juego, las celdas cambian y para cuando el usuario le haga clic al botón. Luego entonces renderizamos el board. Este es sencillo. Este sencillo llamamos el estado actual del tablero. Y por cada una de las celdas que tiene esta variable, es un arreglo de todo esto que está acá. Por cada una de ellas entonces vamos a poner el contenido del texto que tenga. El contenido lo vamos a poner a la posición de cada iteración. Es decir, por cada iteración vamos a llenar las celdas con el valor del board que tenemos arriba, de la variable board. Esto podría haber sido una función ahora que lo veo, pero lo utilicé para ponerle los event listener. Lo llamé bind events, lo había llamado add event listeners
con ese al final para plural, pero me pareció para no hacerlo tan repetitivo y para evitar que se confundiera con el método ya reservado del DOM, que es el Event Listeners, lo cambié a Bind Events. Entonces por cada una de las celdas le puse un Event Listener para ver cuando el usuario le haga clic a la celda, y si el juego no se ha terminado, entonces vamos a ver el atributo de donde le hizo clic, ¿no? Que es este atributo que tenemos acá, y entonces vamos a pasar ese atributo al método que ya vimos anteriormente, que es para hacer el movimiento en la posición que viene a ser el índice que el usuario le hizo clic, y simplemente volvemos a renderizar para actualizar el tablero. Lo mismo para el botón de reiniciar. Cuando el usuario le haga clic, vamos a utilizar el método del objeto game para reiniciar el tablero y volvemos a renderizarlo. El último método que tenemos acá es para devolver el estado del texto, y justamente acá lo llamamos, ¿no? Y aquí pues simplemente llamé el objeto el método para agregar los event listeners, y ya con eso teníamos toda la funcionalidad, el funcionamiento del juego, y ya lo podíamos jugar. Lo siguiente que hice fue ponerle un montón de CSS que la verdad no era necesario, no lo pedía el proyectito, pero como les dije al inicio, quería ejercitar toda esa parte del músculo del frontend, los estilos, y obviamente que no se me ocurrió todo esto por mí mismo. Busqué bastante cómo tener diferentes combinaciones para el contraste. Tuve que hacer mucha investigación, y copié mucho código o mucho CSS que encontré en internet, y pues es todo lo que tenemos acá, ¿no? Creo que esto no es necesario que se los explique. Voy a borrar todos estos comentarios porque los copié. Y bueno, muchachos, este fue mi intento, o fue mi entrega, voy a decir, del proyecto. Recuerden que lo pueden encontrar abajo en la descripción. Si tienen algún comentario, si me equivoqué en algo, que probablemente sí lo hice, referente a los términos, referente a cómo se llaman en español las funciones, y la arquitectura, y toda la estructura que estoy haciendo, siéntanse libres de corregirme. De verdad que pues me ayudarían a mí y le ayudarían a todas las personas que igual estamos aprendiendo, para saber y utilizar los términos correctos, ¿no? Y pues nada, solo pues les agradezco nuevamente de que estén acá por el canal, en estos videos, y nos estamos viendo en la siguiente.